José Luis Arévalo. En ABC Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Son las 12 del día con 6 minutos tiempo del centro de la República Mexicana de este ya viernes 22 de noviembre del año 2013. Y como siempre le decimos, nos da muchísimo gusto poderles saludar a través de los micrófonos del 760 de AM. Esto es JLA Noticias, transmitiendo en vivo, en directo a través de ABC Radio, la cabina principal de ABC Radio, ubicada aquí en la Plaza de la Información, Paso de la Reforma y Avenida Hidalgo, en los históricos estudios Tepeyac. Como siempre, también agradecer a mis compañeros profesionales de la información, que son los que hacen posible la realización de este espacio informativo. Y le pongo a su disposición nuestro teléfono en cabina 55 18 77 60. Lada sin costo 01800 581 82 48. Nuestros twitters @JLA Noticias o @JArévalop. Facebook JLA Noticias y nuestra página de internet, por donde saludamos a todo el mundo, a México y el resto del mundo, en www.jlanoticias.mx. El día de hoy, que justamente en estos momentos allá en los Estados Unidos se está llevando a cabo la ceremonia de conmemoración, la ceremonia luctuosa para recordar el asesinato, el magnicidio a John F. Kennedy hace exactamente 50 años, un día como hoy. Hace exactamente 50 años, y en estos momentos se está llevando a cabo, a esta hora, la conmemoración, el recuerdo de aquel momento que cambió la historia de muchas cosas de la vida cotidiana de un presidente estadounidense. Hasta ese día, hasta aquel 22 de noviembre de 1963, un presidente estadounidense iba en un coche descapotable, por ejemplo. Las medidas de seguridad se incrementaron después de ese día. Cambiaron las cosas, como también cambiaron aquel 11 de septiembre del 2001. Bueno, pues estos golpes que nos da la humanidad, estos golpes, estos atentados, golpes mediáticos en la vida común de las personas, han hecho que cambie la manera de, justamente de eso, de desarrollar nuestro modus vivendi, ¿no? Vea usted ahora la seguridad con la que viven los presidentes estadounidenses. En aquel entonces, pues no. Así que bueno, en estos momentos se conmemora aquel asesinato que ha dejado todavía muchas preguntas sin respuesta después de 50 años. Y así nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Mire usted, por ejemplo, el asesinato de Leonardo Colosio, ¿no? ¿Cuántas preguntas sin respuesta a la fecha hay de lo que sucedió también aquel mes de marzo aquí en nuestro país? Bueno, vámonos con lo más importante generado en las últimas horas. En Información Nacional. La jefatura de la Oficina de la Presidencia contará con un vocero del Gobierno de la República, quien intervendrá en el diseño e implementación de las estrategias de información gubernamental bajo los principios de transversalidad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas, en coordinación con las instancias competentes. El presidente del Congreso de la Unión, el panista Ricardo Anaya, aseguró ante congresistas de los Estados Unidos que México quiere cooperación, jamás imposición de parte del vecino del norte, ni jamás ser supervisados, ni mucho menos vigilados. Los senadores no deben asumir una posición acusadora ni extremista en contra de las autoridades de Michoacán, ya que la violencia en ese estado no se resuelve con declaraciones. Esto lo dijo el dirigente nacional del PRI, César Camacho. Cuauhtémoc Cárdenas se descartó para buscar la dirigencia nacional del PRD, al advertir que la renovación de la presidencia debe ser una oportunidad para otros. Sin embargo, dijo que le gustaría ver un PRD más fuerte y que participe con ideas más definidas en la vida política del país. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrones, hizo votos por una larga vida para el Pacto por México, mientras el dirigente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero, afirmó que las declaraciones de su homólogo priista, César Camacho, sobre la caducidad del referido instrumento fueron una conclusión a título personal. En el operativo de búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas que realizan autoridades federales y estatales en los límites de Jalisco y Michoacán desde el pasado 9 de noviembre, ya se han localizado 34 cadáveres.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero afirmó que Guerrero no se va a michoacanizar, ya que los niveles de violencia entre ambas entidades son muy diferentes. El dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, denunció que hay municipios con toque de queda no declarados ante la inseguridad que padecen, en el caso particular de la Tierra Caliente. Hay alcaldes que para viajar a Chilpancingo dan vuelta hacia el Estado de México por temor a una agresión. Esto en Guerrero. La desaparición de poderes en Michoacán no es salida a la problemática que enfrenta esa entidad, pues existen poderes constituidos que están trabajando, esto lo afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. En la economía. El crecimiento del 0.8% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del 2013 revirtió la tendencia de desaceleración que se registró en la primera mitad del año y confirma que la economía nacional nunca estuvo en recesión. Esto lo informó el secretario, la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En información internacional. Bueno, como le comentaba, ya ahorita están llevando a cabo los actos de conmemoración al asesinato hace 50 años del presidente John Fitzgerald Kennedy. Se celebran en Washington con una austera ceremonia castrense frente a la tumba del exmandatario estadounidense en el cementerio militar de Arlington. También, por supuesto, ahí en Dallas, en donde se sucedió este magnicidio, también en estos momentos se está llevando a cabo esta ceremonia ante la mirada de, pues no se ven miles, pero sí centenares de personas que están justamente en la calle, frente al edificio, frente a la librería, donde salieron los disparos y pues que llevaron a la muerte a John F. Kennedy. La cifra de muertos por uno de los tifones más fuertes registrados en Filipinas en los últimos años aumentó a más de 5,000 en una de las peores tragedias naturales que haya impactado ese país en el sureste asiático. El número de víctimas mortales también, pero esto por el derrumbe del techo de un centro comercial en la capital de Letonia, en Riga, se sitúa ya a 32, según fuentes del Ministerio de Sanidad de esa República Báltica. Al menos 22 personas murieron y 7 resultaron gravemente heridas por la explosión de un oleoducto en la ciudad costera de Qingdao, esto en el este de China. Así lo informaron autoridades locales a la agencia oficial Xinhua. El Tribunal Internacional del Mar ordenó hoy a Moscú que libere el barco de Greenpeace, el Arctic Sunrise, y a toda su tripulación detenida en Rusia en cuanto a Holanda, bajo cuya bandera operaba la embarcación. Lo único que tiene que hacer es pagar una fianza de $3.6 millones. En el Valle de México. Vamos a las calles de la Ciudad de México en este viernes asoleado, pero más fresco. Mi compañero Rogelio López nos tiene el reporte. Roger, como siempre, es un gusto que estés con nosotros. Igualmente, mi queridísimo Pepe, es un placer para mí también estar en JLA Noticias. Y bueno, pues te comento que para variar y no extrañar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues sale en marcha hacia lo que es el Senado de la República, obstaculizando completamente los carriles centrales de lo que es el Paseo de la Reforma. A partir de lo que es la Glorieta del Colón tenemos cortes a la circulación, así también otro grupo se desplazó hacia lo que es la Embajada de los Estados Unidos, bloqueando la lateral del Paseo de la Reforma, y bueno, pues con ello tenemos cortes a la circulación, hay que tener mucha precaución. Se pretende que después estos dos contingentes se trasladen hacia la Bolsa Mexicana de Valores, donde ya tenemos el resguardo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y bueno, pues con ello también otro contingente se desplace hacia lo que es la Cámara de Diputados. Todavía esto no se ha confirmado, pero bueno, hay que tener mucha precaución y estar atentos por si esto se hace y los diferentes cortes que tendremos a la vialidad. Por otra parte, te comento que tenemos, bueno, pues desde el día de ayer ya pues han sido constantes los cortes a la circulación sobre lo que es Ermita Iztapalapa, a la altura de lo que es Rojo Gómez, y otro grupo a partir de lo que es el Periférico. Esto, bueno, son vecinos que desde el día de ayer han tenido falta de agua, el suministro de este vital líquido, y bueno, pues con ello han exigido a la delegación, bueno, pues el apoyo con pipas, y bueno, pues esto ha sido pues ya más común, este tipo de bloqueos por falta de agua, no nada más en la delegación Iztapalapa,
sino también a lo que es la delegación Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, y bueno, pues con esto ha sido un serio problema por parte de lo que es la Comisión de Aguas aquí en el abasto de lo que es el Distrito Federal. Mi queridísimo Pepe, hasta el momento ese es mi reporte. Perfecto, señor Rogelio López, un fuerte abrazo. Igualmente, estamos pendientes. Excelente fin de semana, mi hermano. Igualmente, buen abrazo, bye. En la metrópoli. La agenda del jefe de gobierno del Distrito Federal, del doctor Miguel Ángel Mancera, en la voz de quien le sigue los pasos de cerquita, el señor Manuel Zamacona. Manuel, es un gusto. Gracias, José Luis. Igualmente un gusto saludarte, como siempre, aquí al auditorio de JLA Noticias. Te platico, a las 9:30 horas, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, asistió a la 16ª Asamblea de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC. Esto tuvo cita en el Centro de Convenciones de Huastepec, Morelos. Y bueno, finalmente el jefe de gobierno del Distrito Federal asiste como invitado al tercer informe de actividades del gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre. José Luis, auditorio, la agenda del jefe de gobierno capitalino en este ya viernes 22 de noviembre. Nosotros mantenemos pendientes en el gobierno del Distrito Federal. Perfecto, señor, te mando un abrazo y hasta el ratito, en un ratito los escuchamos. Hasta el ratito. En la cultura. Ya está aquí con usted y con nosotros, ni más ni menos que el caballero del buen decir. Hoy, si usted me lo permite, don Bernardo, me voy a adelantar, le mando un fuerte abrazo a mi señor padre, a don Pepe Arévalo. Pues es día del músico, ¿no? Claro que sí, exactamente. Hoy, 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia, o también conocido como el día del músico, y justamente de eso te quiero hablar en la sección del día de hoy. ¿De dónde viene el origen del festejo de Santa Cecilia? ¿Qué tiene que ver Santa Cecilia con los músicos? Cierto. Es una muy interesante la sección, y bueno, eso pues se lo platico más adelante. Oye, qué buen dato. Muy bien. Además, qué pachangota va a haber hoy en Garibaldi, mi hermano. Sí, desde hoy, a las 0 horas desde hoy, ya estaba atascado. Ya está desde temprano, claro, todo el día, sí, ¿verdad? desde las 12 de la noche. Aunque ya no se puede echar unos sus tragos ahí en la plaza como antes, ya no se puede, pero bueno, Garibaldi sigue siendo Garibaldi, uno de los lugares más típicos y folclóricos y maravillosos de esta capital, y sí, en un día como hoy, a reventar. Saludos al señor Rodríguez de Híjar, todos los mariachis, grandes amigos de la familia, a tantos y tantos músicos, muy bueno, pues a don Pepe y a todos los mulatos, también les mandamos un fuerte abrazo, con todo y su mula, tos. Exactamente, muchas felicidades a todo el mundo. Y más adelante pues platicamos eso. Ya está, don Bernardo, muchas gracias. Al contrario. El señor Gaitán. En los deportes. Y bueno, pues ya está aquí el señor Enrique Niesa con un avance. Ya estamos unas cuantas horas de que arranque lo mejor del torneo, ¿eh? La liguilla es una maravilla. Y con 4 grandes partidos, con varios candidatos que se perfilan a llegar a la final del fútbol Totalmente mexicano. de acuerdo. 7 equipos buscan el título, uno más busca el bicampeonato, como son las Águilas del América. Creo que va a ser una liguilla redonda. Los cuartos de final me parecen muy parejos, los 4 Sí, partidos. es cierto. Cruz Azul es favorito, Tigres es favorito, América es favorito, y Toluca y Santos, ¿no? A lo mejor el único que se podría ver más viable, más sencillo sería el Querétaro Santos, pero realmente pues de aquí en el fútbol no hay nada escrito. Y la liguilla es la liguilla, todo que es otro torneo. Exactamente, es otro torneo y aparte, más que nunca es otro torneo por el tiempo de espera. Los equipos han armado mejor sus partidos, han estudiado al rival. Un poquito más adelante les platicaremos de estos 4 duelos de los cuartos de final del fútbol mexicano. Y pues bueno, haciendo extensiva la felicitación a todos los músicos. Y pues si no van a Garibaldi, pues váyanse a bailar o váyanse a algo. Pero el chiste es... Vayan al Salomé, Marino Escobedo. Ahí está. Porque Sí, el chiste es disfrutar la música, ¿no? Es cierto. Y además, porque la música viva siempre es mejor, así que hay que aprovechar días como... Y aparte es viernes de cumbia, caramba, hay que bailar, pero con Tokio, ¿eh? Okidoki, señor. Hasta el ratito. Gracias, señor Iniesta. Y en la entrevista, Hoy platicaremos con la diputada Claudia Cortés, presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para seguir hablando sobre el tema del posible incremento en el precio del boleto del metro de 3 a 5 pesos. Además, como usted sabe, es viernes de fundación y hoy estará con nosotros Fundación Mujer Flor de Vida AC, ya que ellos promueven oportunidades para mujeres de escasos recursos económicos y académicos, ayudando también a mejorar la calidad de vida de sus hijos. 12 del día con 20 minutos tiempo del centro. Llámenos, le quiero agradecer a todas las personas, son muchas las personas que nos están escribiendo a través de Twitter y de Facebook, a través de las redes sociales, para opinar sobre el posible incremento en el precio del boleto del metro. Es el tema. Es importante y esa es nuestra intención también,
que tomemos en cuenta la necesidad que pasa el metro. Y en eso, y hablo de esto porque por ahí van muchos de los mensajes. La gente pide que el metro sea un transporte seguro. Hay una persona que me escribe inclusive que mejore el sistema de frenos, porque dice que cuando llueve va colgado de las lámparas. Dice, oiga, me da terror cuando llueve que vayan a fallar los frenos. Bueno, pues para eso se necesita dinero. Y el incremento de 2 pesos ni siquiera es ni la mitad, porque el valor real del viaje vendría siendo de 10 pesos con 50. Bueno, con 5 pesos, con 2 pesos más, el gobierno del DF va a crear un fideicomiso. Y no lo va a manejar ninguna autoridad más que los propios miembros de este fideicomiso para que distribuyan y se cumplan los propósitos que se tienen planeados para mejorar, no solamente de mantener, sino mejorar la calidad de este servicio tan usual. 9 millones de personas se suben al metro todos los días. Son 7 millones más 2 que hacen cambio de línea. Imagínese usted. Y pues el presupuesto no alcanza para que esto mejore. Así que escríbanos, por favor, a través de las redes sociales o llámenos por favor, a nuestro teléfono 5518-7760 para que nosotros podamos aquí dar a conocer su opinión. Y además le comento, nuestro portal de internet va a tener en unas cuantas horas una encuesta, o usted también lo puede hacer a través del espacio dedicado que se llama Denuncia Ciudadana. Dé a conocer ahí su opinión acerca de esto, que nosotros nos comprometemos con usted de hacérselo llegar a las autoridades del sistema de transporte colectivo Metro. Así que su opinión es importantísima, es importantísima. Es muy importante que usted diga si estoy a favor o no estoy a favor, pero hay que tener las bases y pues hay que tener confianza de que con este dinero van a mejorar las condiciones de este transporte, que es sin lugar a dudas el más importante de la difícil Ciudad de México. 12:22, vamos a un corte, volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. 12 del día con 25 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Arrancamos con la información. Julio Villaseñor tiene información acerca de la reunión interparlamentaria entre México y los Estados Unidos. Julio, adelante, muy buen día. Muy buen día, José Luis. Así es, como bien mencionas, al inaugurarse esta reunión interparlamentaria, Eduardo Medina Mora, embajador de nuestro país en los Estados Unidos, señaló que el presunto espionaje del que fueron víctimas los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto es un tema que se encuentra en la mesa de discusión, pero que de ninguna manera estos señalamientos descarrilarán la relación entre ambas naciones. Así lo dijo. Es un tema que obviamente está en la mesa, pero que está siendo procesado por vía diplomática. Por eso se hace así, para que no podamos encontrar en este asunto, que es sin duda un irritante, una práctica que de confirmarse resulta inaceptable e ilegal y ilegítima, que no descarrile la relación, porque la relación es demasiado intensa, demasiado importante para la vida y para el bienestar de los mexicanos y los estadounidenses. Sobre este mismo tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, calificó como inadmisible e ilegal el presunto espionaje. Puntualizó que la nación vecina lo que espera es cooperación, compartir responsabilidades y no imposición, a la vez que pidió al país de las barras y las estrellas una respuesta a estas acusaciones por las vías diplomáticas. De espionaje, reiteramos nuestra posición. De ser ciertos, son ilegales, inadmisibles. Y como se ha dicho, esperamos la respuesta por las vías diplomáticas. Además habló sobre la reforma migratoria que se discute en los Estados Unidos, de la cual dijo representa una esperanza para poco más de 32 millones de mexicanos que esperan ser considerados con derechos y no solo con obligaciones. Al inaugurar la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, a la que asisten un grupo de legisladores mexicanos, así como una delegación de congresistas norteamericanos, además de los embajadores de Estados Unidos y de México, Eduardo Medina Mora y Anthony Wayne de los Estados Unidos, Michael McCaul, presidente de la delegación americana, elogió el pacto por México y los acuerdos a los que han llegado las tres principales fuerzas políticas del país para aprobar las reformas importantes. Escuchemos cómo lo dijo a través de la voz de un traductor. En mi país, donde parecería que no llegamos a ningún acuerdo, pero estos tres grandes partidos políticos, o los más grandes, han llegado a un acuerdo en muchos temas.
congresista republicano señaló que esperan un efecto positivo en los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos entre Canadá, Estados Unidos y México, de tal manera que les permitan unir fuerzas para ser independientes en términos de energía. Señalarte, José Luis, además que esta reunión, este encuentro ha sido prácticamente de carácter privado. Será alrededor de las 5 de la tarde cuando los congresistas den sus acuerdos a los que llegaron en esta reunión. José Luis, por el momento es mi reporte. Perfecto, Julio, muchas gracias. Buen día, José Luis. Muy buen día. Voy con mi compañero Manuel Zamacona con información de la oficina del jefe de gobierno del Distrito Federal. Manuel, adelante, señor. José Luis, en este momento tenemos información de la jefatura de la oficina de la presidencia. Contará con un vocero del gobierno de la República quien intervendrá en el diseño e implementación de las estrategias de información gubernamental bajo los principios de transversalidad, congruencia, transparencia y rendición de cuentas en coordinación con las instancias competentes. Así se da a conocer hoy en el Diario Oficial de la Federación, donde se precisa que para tal efecto se adiciona el artículo 4 bis al reglamento de la oficina de la presidencia de la República. Este vocero será designado por el Ejecutivo Federal y tendrá, entre otras funciones, la de convocar a reuniones de trabajo a los titulares de las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, esto con el objetivo de diseñar y coordinar la estrategia de información gubernamental. Finalmente, el supervisar las acciones para la ejecución de la estrategia de información gubernamental, coordinar a las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar congruencia a la información que el gobierno de la República difunda a la población, ampliar y, en su caso, precisar la información relacionada con los posicionamientos del gobierno de la República, entre otras actividades. José Luis, auditorio, el reporte que les tengo. Gracias, Manuel. No te me vayas. Cuéntame un poco acerca de la Secretaría de Desarrollo Económico del DF. ¿Qué nos tienes, por favor? Claro que sí. El secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Salomón Chertorivsky, mencionó que fueron instruidos por parte del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para el envío de una iniciativa de ley de desarrollo económico a la Asamblea Legislativa. Abundó que esta ley busca brindar una autonomía a la capital en decisiones, así como en planeación en materia económica para las próximas décadas. Además, dijo que lo que la ciudad genera en Producto Interno Bruto es una quinta parte a nivel nacional. A su vez, añadió que el ingreso per cápita de la capital es más del doble del resto del país. Vamos a escuchar al secretario Chertorivsky. La Ciudad de México tiene un ingreso per cápita que es más del doble del resto del país. Es decir, los capitalinos no solo tenemos una economía muy grande, sino una economía muy rica. En ese sentido, lo que la ley y las posibilidades de tener mecanismos de planeación autónoma para el crecimiento de nuestra economía pueden generar, sobre todo se verá reflejado en la capacidad de generar riqueza por cada persona que vive en esta ciudad. Chertorivsky aseguró que hemos perdido la oportunidad de generar más riqueza en una ciudad que dijo ya de por sí genera riqueza y no aprovechar las palancas de la capital para poder hacer que altas industrias se puedan insertar en la economía. Finalmente, comentarte que lo anterior fue al finalizar la declaratoria inaugural de la Expo PYME 2013, donde se espera la visita de 17 a 20 mil visitantes entre hoy y mañana, además de la creación de 2,000 micro, pequeñas y medianas empresas. José Luis, auditorio, es el reporte en la metrópoli. Perfecto, señor, ahí está esta información de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. Oiga, el PRD se prepara para llevar a cabo su consejo que contará con las intervenciones de Marcelo Ebrard y Cuauhtémoc Cárdenas. Lo hace en un momento interesante, ¿sabe por qué? Porque Cuauhtémoc Cárdenas ya se deslindó de querer ocupar la presidencia. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? Julio Villaseñor, ¿qué nos tienes de esto? Así es, José Luis, fue una guerra de porras la que se vivió en el Partido de la Revolución Democrática. Así recibieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a su llegada al 14º Congreso Nacional del PRD. Tras su registro, otros gritos llenaron el ambiente en apoyo al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Esta guerra de porras que te comento duró apenas unos minutos en un ambiente festivo, pues aún no comenzaba formalmente el Congreso ni sus deliberaciones que culminarán este domingo. A su llegada a la sede del Congreso, Cárdenas Solórzano indicó que la apertura del candado del Estatuto del PRD, que hoy prohíbe la reelección de dirigentes, sería un cambio positivo para aprovechar experiencias, pero, como bien mencionaste, se descartó para dirigir nuevamente al Partido del Sol Azteca. Así lo dijo. Proyecto de nación
Así dijo Cárdenas, quien agregó que solo asistiría a la inauguración, pero que no participaría en los debates. Por otro lado, Marcelo Ebrard Casaubon insistió en entrevista apoyar la decisión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El mensaje es muy valioso porque hace una crítica, creo que todos suscribimos plenamente lo que acaba de decir. El partido está en una situación muy delicada, muy grave, y me parece muy interesante el planteamiento que está haciendo. Mañana vamos a discutir en la mesa de estatutos, de fin cómo va a ser la elección, pero me parece muy valioso lo que digo, sobre todo la crítica que está haciendo el PRD. El PRD tiene que cambiar ahorita. Además, señaló que el Partido de la Revolución Democrática se debe abrir a la posibilidad de que sea una encuesta en la que decida el próximo dirigente nacional del Partido del Sol Azteca. José Luis, es el reporte. Gracias, Julio. Muy buen día. Muy buen día, son las 12:34. Teléfono en cabina 55 18 77 60. Vamos a un corte, volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. 12 del día con 37 minutos tiempo del centro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva a cabo el foro Combate a la Violencia Laboral, Retos y Buenas Prácticas. Y ahí está mi compañera Vania Ramírez. Vania, te saludo con gusto. Muy buen viernes. ¿Qué tal, José Luis? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Y bueno, 5 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, emocional, política o laboral. Esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres dadas a conocer esta mañana en el foro El Combate a la Violencia Laboral, Retos y Buenas Prácticas, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, próximo a conmemorarse el 25 de noviembre, la ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que no hay nada que celebrar en este día, sino que más bien es un recordatorio de la problemática de la violencia que existe contra las mujeres, la cual calificó como algo degradante que impacta en su integridad física y en el núcleo familiar. Escuchemos sus palabras. Impacta de manera negativa y por supuesto no solo en la integridad física y moral de las mujeres, sino que se propaga a toda la familia, dañando, entre otros aspectos, el sano desarrollo psicosocial de los niños, provocando una fatal tradición que desgraciadamente se llega a ver como algo normal, como algo natural de generación en generación. Cuando lo cierto es que la violencia en contra de las mujeres es algo degradante. Y bueno, Sánchez Cordero, en compañía de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa, y del consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Embasca, hicieron hincapié en que la sociedad ha perdido la capacidad de asombro de la violencia que se ejerce contra las mujeres, desde las niñas hasta las adultas mayores. ¿Y por qué razón hemos aprendido a normalizar la violencia con esa conducta cotidiana sin pensar sobre sus consecuencias a corto y a largo plazo? ¿Por qué hay formas de violencia que se ejercen con especial brutalidad o de manera velada? Y bueno, por su parte, Alanís Figueroa informó que México ocupa el primer lugar en desigualdad económica y en el ejercicio de derechos, situación que dijo provoca que las brechas de inequidad sean más grandes. El acoso sexual, el hostigamiento y la posibilidad de ascenso en el trabajo es uno de los principales obstáculos de las mujeres que trabajan en este país. Y bueno, José Luis, auditorio, recordar que los participantes detallaron que el objetivo precisamente de este foro es analizar la prevención, erradicación y sanción de la violencia en el ámbito laboral, así como algunas acciones que llevan a cabo ya instituciones mexicanas y extranjeras para mitigarla. En estos momentos se va a iniciar la mesa Avances Institucionales en la Identificación, Prevención y Sanción de la Violencia Laboral, sí, así como también ya se llevó a cabo una conferencia magistral. Hasta aquí el reporte. Gracias, Vania. Hasta luego. Excelente fin de semana, Vania Ramírez, cuando ya son las 12:40. La entrevista.
En la línea de JLA Noticias se encuentra la diputada Claudia Cortés, presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buen día y gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, mucha de la reacción de la ciudadanía que nos está escribiendo por redes sociales y que nos llama por teléfono es si se lograra este incremento en el boleto del metro, la incertidumbre es cómo se va a hacer para garantizar el buen uso de estos fondos. En pocas palabras, lo que dice la gente en redes sociales es pues que no se vayan a robar el dinero, si me lo ponen, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, de hecho hemos comentado que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal va a estar coadyuvando con el sistema de transporte colectivo metro, de tal manera que vamos a hacer reuniones anuales para poder valorar cómo va la ejecución de los proyectos, compromisos que se han realizado por parte del director del propio sistema, de tal manera que la propia Asamblea tiene la forma de poder auditar la manera en cómo se están ejecutando estos proyectos y el presupuesto que se está, en este caso, erogando por cada uno de ellos. O sea que va a estar... De tal forma que tenemos un mecanismo a través del cual se garantiza que los proyectos que se están adquiriendo como compromiso para realizar por parte del sistema de transporte colectivo metro sí tienen la garantía de que se pueden llevar a cabo. Aparte, a través, que eso ya lo dará a conocer una vez que haya el resultado adecuado el director del metro, pues obviamente es el recaudo que se debe exclusivamente del incremento de la tarifa, si es que así lo deciden los usuarios. Obviamente por decreto solamente va a ser exclusivamente para el gasto de la realización y ejecución de los proyectos que él mismo ha planteado. Sí, o sea, entonces usted me quiere decir, para reconfirmar lo que usted me responde, diputada, ¿se va a auditar a las finanzas del sistema colectivo metro para que realmente estos fondos vayan por buen camino? Así es, esto de hecho fue a petición del propio director del sistema. Perfecto. Oiga, la Asamblea Legislativa, no quiero decir que en mayoría, pero sí están conscientes de que el metro requiere de mejoras y que estas mejoras para conseguirse se requieren de más dinero, ¿no? Sí, la problemática que tenemos, y no solo en este modo de transporte, es que el marco jurídico que actualmente regula la cuestión de la tarifa, pues desafortunadamente no enmarca que la tarifa ya tendría que estarse actualizando todos los modos de transporte de manera periódica. Nosotros estaríamos proponiendo que se haga cada año y que el ajuste se someta a ciertos factores que se tendrían que estar tomando en cuenta, como el tipo de transporte, el tipo de energético con el cual se mueve, el salario mínimo, el índice de precios al consumidor, una serie de factores que se tendrían que estar evaluando y analizando para poder dar ese ajuste, porque desafortunadamente el hecho de que dejemos 5 o 6 años sin el ajuste adecuado de las tarifas ocasiona lo que actualmente tenemos. Desafortunadamente el presupuesto que tiene el gobierno del Distrito Federal al rubro, hablando propiamente del sistema de transporte colectivo metro, que es alrededor o aproximadamente 13,000 millones de pesos, pues es insuficiente para dar mantenimiento, para poder renovar y sobre todo para poder modernizar y seguir teniendo el sistema de transporte a la vanguardia. Sí, además hay opiniones de algunos analistas de que estos 2 pesos, que aunque pueden parecer mucho para gran parte de la población mexicana, realmente no son tan graves. O sea, no es que afecte totalmente la economía. Está bien calculado, ¿no? Para que tampoco las familias de escasos recursos se vean tan afectadas, ¿no? No, de hecho, el subsidio va a seguir, va a prevalecer. O sea, traemos que el costo real es 10 pesos con 50 centavos. Actualmente el costo que se paga por el servicio o por viajes de 3 pesos. Sí. Si los usuarios votamos porque efectivamente se dé este incremento, quedaría en 5 pesos. Todavía habría un subsidio de 5.5%. Y también va a prevalecer, obviamente, en este caso, en los grupos vulnerables que ya se tenían, niños menores de 5 años, sí, las ayudas, con ¿no? capacidades los adultos diferentes, mayores. así es, adultos mayores, y ya se va a hacer a través de una tarjeta. El sistema de transporte va a estar credencializando a la gente para que en este caso la accesibilidad al propio sistema pueda ser mucho mejor y más directa. Muy bien, diputada. Pues otra denuncia que ya también nos lo dijo aquí el ingeniero Joel Ortega en este espacio informativo: quitar a los ambulantes. Creo que esa es una gran molestia y creo que la Asamblea Legislativa, yo se lo dejo ahí en la mesa, haga presión, porque esto sí
pone en riesgo la seguridad de tantos y tantos usuarios porque o caminan por los andenes o tienen que esquivar al que vende palomitas o vende juguetitos, y el día que Dios no lo quiera pase una desgracia, ahí vamos a tener mucho que lamentar, ¿no? Entonces ojalá haya la presión necesaria. No, claro que sí, de hecho es también uno de los compromisos que se está realizando, porque en una encuesta previa que nos presentó el director del sistema de transporte colectivo Metro, una de las aportaciones que dan los usuarios es que están de acuerdo con ese ajuste, siempre y cuando obviamente se libere el acceso al metro, sí, a todas las líneas del metro, porque coincido, en general, en ocasiones no podemos nosotros accesar de manera inmediata debido a que hay diversos vendedores, o bien los tipos, los vagoneros al interior vendiendo CDs, no de dulces, etcétera. Entonces toda esta cuestión ya se va a regular, van a entrar también más elementos de la policía bancaria que van a estar apoyando en las 12 líneas del metro para poder garantizar mayor seguridad a los usuarios y empezar a erradicar todas las cuestiones del comercio ambulante al interior de las líneas, que eso también requiere de cultura cívica de movilidad de la gente que estamos a bordo de los andenes, porque sí sería invitarlos para que ya no colaboremos comprando todo ese tipo de artículos, porque en la medida en que no lo hagamos, pues obviamente esta gente no va a poder vender al interior los productos. Le mando un fuerte abrazo, diputada, y muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias, la diputada. Ella es Claudia Cortés, de la Asamblea Legislativa del DF. Hay compromiso por parte de las autoridades del metro por ayudar en todo esto, así que ahí va, por la ruta correcta. Vamos a un corte, volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. Cultura. José Luis Arévalo. En ABC Noticias. 12 del día con 51 minutos tiempo del centro. Antes de dar los micrófonos al responsable, a la voz de la sección cultural de JLA Noticias, le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros el director justamente de Cultura de la Delegación Miguel Hidalgo. Esta delegación tan activa, créame usted, el señor Víctor Hugo Romo, todos los días da nota, el señor anda muy activo, una delegación que está cada día dando cosas para las personas que viven en esa demarcación. Juan Carlos Bonet, le agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Cómo está? Buen día, gusto saludarlos. Le agradezco mucho que me regale estos minutitos para JLA Noticias. Un evento cultural importante en la Miguel Hidalgo, ¿verdad? Sí, se viene un festival importante que hemos estado pues impulsando desde el principio, finalmente que comenzó. Es un festival muy bonito que se llama Punto de Encuentro, que tendrá pues alrededor de 50 sedes en toda la delegación y con espectáculos de primerísimo nivel. Empezamos del 26 de noviembre al 8 de diciembre. ¿Quién va a estar? Cuénteme un poquito de los detalles, por favor. Mire, los elencos son muchos, son de fuera, ¿no? Extranjeros. Tiene un grupo holandés de teatro callejero buenísimo que se llama Close Act. Esos van a estar, ahorita les digo, mire, en el Parque Lincoln de Polanco, el día 29, el 30 y el 1, o sea, viernes, sábado y domingo próximos, a las 5 y a las 8 de la noche. Yo no sé si ustedes conocen que también tenemos un programa que se llama Factoría, que es una escuela de música. Un par de las bandas egresadas de Factoría también van a estar en este festival. Va a estar una compañía de teatro de sombras, que es una cosa bellísima, puras telas y sombras. Qué bonito. Se llama Aura Sonora esa compañía. Me dice que es un festival callejero, señor Bonet. Básicamente el 90% de las actividades son en espacios públicos y abiertos, ¿no? Padrísimo. En parques, mira, por ejemplo, en los faros, en las explanadas de todos nuestros faros, ahí tendremos. En el Parque Lincoln, tanto en el Ángela Peralta como en el Centro Mandela, como en la Torre del Reloj, hay actividades. En la Excapilla de Guadalupe, que es un espacio cerrado, pero es público, ahí pegadito a la delegación. En el Parque Caneguín, en el Colegio Militar, ahí tiene un auditorio muy bueno. No, pues entonces, ¿dónde las personas que nos escuchan, dónde pueden checar horarios, presentaciones, etcétera? En la página de la delegación en el área de cultura es www.miguelhidalgo.gov.mx. Esa es la página nuestra de la delegación. ¿Y qué entra de cultura? Hay un apartado de cultura. Ahí buscan Punto de Encuentro y sale el documento con toda la programación
del festival. Se los recomiendo mucho. Perfecto. Va a estar, no sé si conocen a Descartes Acants, la banda de rock de Guadalajara. No, pues está padrísimo. Oiga, le encargo mucho, si nos ayudara, mándenos el programa o lo vamos a recuperar de su página para que nosotros también en nuestro portal podamos ahí dárselo a conocer a nuestros seguidores. De inmediato nos ponemos en contacto vía electrónica y se los mando, por supuesto, para que los suban, se los agradeceré mucho. Ya está, señor Bonet. Oiga, pues felicidades. Del 26 de noviembre, ¿a qué día me dijo, perdón? Al 8 de diciembre. 8 de diciembre, pues mire, previo a las posadas, pues ya arrancan los festejos y qué bonito. El gran cierre es, digamos, el sábado 7 de diciembre en el plan seccional, un concierto masivo. Ajá. Que va a estar padrísimo. Ahí hay elencos de verdad muy buenos, ¿eh? Muy bien. De nuestros bandas de la factoría, como gente que viene de fuera, el Street Music, Disco Revolver, Paulo Saglalini, Jones, no, pues, Deep Off Station, Descartes Acants, Carla Morris, un montón de gente. Pues, son como 10 horas seguidas de programación. Lo felicitamos en serio a toda la delegación Miguel Hidalgo, porque es una delegación muy activa, ha hecho grandes cosas y ahí está un ejemplo más. Le mando un abrazo y estoy en contacto con usted. Te mando un abrazo y le agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Bonet, director de Cultura de Miguel Hidalgo, del 26 de noviembre al 8 de diciembre. Y ya que hablamos de música, pues hoy es día del músico y aquí está el señor Gaetano. Que además, felicidades, usted también es pianista. Así muy calladito, pero es pianista. Así es, muchas gracias, Pepe. Pues sí, efectivamente, hoy 22 de noviembre es el Día Internacional del Músico, pero bueno, les voy a contar el origen. Todo comienza con la conmemoración de la muerte de Santa Cecilia, que Santa Cecilia era una noble romana que fue convertida al cristianismo y martirizada por su fe y pues obviamente por sus creencias religiosas, ¿no? Pero pues se dice que durante los 3 días que duró su martirio antes de que muriera, le cantaba a Dios para tratar de evadir su dolor. Este es el origen de Santa Cecilia. Y bueno, desde su popularización de la forma de cómo murió y la importancia de la música en este suceso, pues se comenzó a ligar a esta santa, bueno, a Cecilia en ese entonces, con la música. Y los pintores del siglo XV pues ya comenzaban a representar a Santa Cecilia en sus cuadros, mostrándola tocando algún órgano, algún laúd, el arpa principalmente, bueno, pero también otros instrumentos musicales. Ahí fue donde se le empezó a dar un origen 100% musical. Bueno, esta celebración realmente se formalizó en la localidad francesa, en una localidad francesa en Normandía, el 22 de noviembre, pero de 1570, a manera de un festejo que resulta como resultado de un torneo de compositores, y es de aquí donde se festeja el Día de la Música hasta ese entonces. Y después, hasta lo conocemos hasta el día de hoy, la música de la historia de Santa Cecilia se ha sido fuente pues de inspiración y de creación para todas las bellas artes, de entre las cuales pues obviamente sobresale la música, pero también hay pinturas y escultura y todo respecto a Santa Cecilia. Y fue en 1584 cuando se fundó en Roma la Academia de la Música, siendo nombrada o renombrada como Academia de Santa Cecilia de Roma, que es la patrona del instituto. Y bueno, esto ayudó a su veneración, a convertirla pues en la patrona de la música, de la iglesia y de la música y de la iglesia universalmente. Ya como simple curiosidad, un 22 de noviembre, Día del Músico también, pero de 1901 nació en España Joaquín Rodrigo, y en 1913 el creador musical académico más importante inglés del siglo XX, Benjamin Britten. Pues es un gran dato porque Santa Cecilia aquí en México es muy recordada. Saludamos a todos los músicos, a todos los mariachis, que son los que más lo festejan luego, ¿eh? Sí. Porque está la Plaza Santa Cecilia ahí en Garibaldi. Exactamente. Pues don Bernardo, pásela bien en Ciudad del Músico también. Muchas gracias. Se me emborrache. No, para nada. Bueno. Es viernes. Y hay deportes. Deportes. José Luis Arévalo. En ABC Noticias. Hablando de músicos. Hay que cantar, pero hay que cantar gol, ¿no? El día de mañana. Así es. En la liguilla del fútbol mexicano arranca en el estadio Nemesio 10 a las 5 de la tarde con este gran duelo entre Toluca y la máquina celeste de la Cruz Azul. Yo la verdad en esta serie me inclino un poco más por los dirigidos por José Saturnino Cardoso. A las 7 de la noche en la cancha del estadio Morelos, Monarcas recibe a los Panzas Verdes de León en un duelo también de pronóstico reservado. Creo yo que podrá ser factor el cansancio de los jugadores de la media de León. Por ahí yo me inclino por Morelia. Tigres América el domingo 24 a las 5 de la tarde en la cancha del Universitario, una cancha que por tradición se le complica a las Águilas del América, un rival muy fuerte para los dirigidos por ahora el Miguel El Piojo Herrera, pero yo siento que América puede sacar un empatito del Estadio Universitario. Yo creo que va a la tirada por ahí. Y el domingo cierra los cuartos de final de ida a las 8 de la noche, Querétaro enfrentando al Santos Laguna en el Estadio de la Corregidora. Siento yo que Querétaro puede sacar la mínima ventaja, pero no es definitiva esta ventaja definitivamente para pasar a las semifinales del fútbol mexicano. Pues habrá que esperar el lunes todos los resultados y obviamente el minuto a minuto en nuestras redes sociales @JL Noticias y facebook.com/JL
JLA Noticias. Perfecto, pues grandes partidos, así que vamos a estar pendientes y el lunes los comentaremos. Con todo gusto. Señor Iniesta, como siempre es un gusto, disfrute del viernes. Igualmente gritar con el mariachi loco que quiere bailar. Así, usted también disfrute de la paz.